Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda parte de una serie de seminarios online que vamos a hacer sobre este tema que me parece tan fascinante, pero además tan importante en nuestras vidas, que es el tema de la inteligencia financiera. El día de hoy quiero empezar con las creencias que están detrás de la inteligencia financiera. Ya en la sesión pasada hablamos de algunos preceptos básicos, de algunos conceptos importantes, pero quiero hablar de algunos conceptos que son sumamente importantes. Detrás de la inteligencia financiera no hay una mentalidad de escasez. No estamos pensando que para tener dinero hay que quitárselo a alguien más. Piensa en algo muy interesante. Hace unos 100 años había un cierto número de cosas que tenían valor, productos y servicios, y esos productos y servicios tenían un cierto valor en el mercado. Si se agrega un profesionista al mercado y ahora está ofreciendo un nuevo servicio o un nuevo producto, ese producto no necesariamente le quita valor a los otros, sino que lo agrega. Si el gobierno imprime más dinero y la economía está generando más valor, el dinero no se devalúa. El problema está cuando los gobiernos imprimen dinero sin que haya más valor en la economía. Y por eso tenemos fenómenos de inflación. Cuando con el tiempo los gobiernos han impreso más dinero del valor que se ha estado creando, la moneda pierde cierto valor. Pero la idea principal que quiero transferirte aquí es que atrás de esa mentalidad de inteligencia financiera no está una idea de que si yo quiero tener mucho dinero, alguien tiene que sufrir para darme ese dinero, sino que yo necesito generar valor para que la gente esté dispuesta y contenta de pagar los servicios y productos que yo estoy vendiendo. Entonces, ¿de dónde podemos calcular o saber el valor de las cosas? El valor de las cosas no es igual al costo. La gente valora las cosas dependiendo de cómo le solucionan las situaciones que tienen. Por ejemplo, si estuvieras en medio de un bosque donde corre un río con agua potable y alguien llegara a venderte en $100 un litro de agua embotellada, seguramente dirías que no. Es más, es probable que teniendo ahí tal manantial de agua potable, dirías que no a cualquier precio prácticamente, a menos que la botella representara cierta utilidad para ti. Ahí el agua no tiene valor porque está en medio de un lugar donde por naturaleza la gente tiene acceso gratuito y sin esfuerzo a una cantidad ilimitada de ese mismo recurso. Pero si estuvieras en medio del desierto y llevaras un día sin tomar agua y alguien llegara a venderte la misma botella de un litro de agua en $100, probablemente en esa situación esa botella de agua sí tendría el valor que te están pidiendo y probablemente lo pagarías gustoso. Esto lo que quiere decir es que las cosas no tienen un valor fijo, sino que el valor se las da el contexto y la solución que representan para las personas. Entonces, si queremos generar más riqueza, necesitamos crear más valor. Tú y yo sabemos que hay muchos productos en el mercado que no tienen tanto valor, pero se venden a un, a un precio alto. Y también sabemos que hay productos muy buenos que se venden a precios bajos. Yo tengo la idea de que un buen vendedor puede vender un mal producto a un precio alto y que un mal vendedor no va a poder vender un buen producto ni siquiera a un precio bajo o regalándolo. Entonces, el valor de las cosas es muy subjetivo y es nuestra habilidad
para orientar esa subjetividad en cada cliente, la que nos va a llevar a vender algo, a generar ese valor y a dar esa idea del valor que estamos creando. Y como estos conceptos me parecen muy interesantes y muy importantes, tengo para ti una encuesta. En esta encuesta quiero saber algo de ti que es importante, porque a partir de este resultado tengo para ti un comentario importante también en la siguiente diapositiva. Vamos a ver de qué se trata esta encuesta que Agustín tiene para ti. En este momento la estás viendo ya en tu pantalla. Dice así: ¿cuánto de tu ingreso destinas para ahorro o inversión? Solamente elige una de las 4 posibles opciones que a continuación te voy a mencionar. Nada, no me alcanza, menos del 5%, entre el 5% y el 10% y más del 20%. Piensa en unos momentos acerca de cuánto dinero destinas para el ahorro y la inversión y elige la opción que se acerque más a lo que es tu realidad en este momento. Te recuerdo que ninguna de las respuestas que tú elijas en el panel va a estar relacionada con tu nombre. Todas son respuestas anónimas y solamente nos sirven para hacer un sondeo acerca de qué es lo que está pensando o cómo están tomando sus decisiones todos los participantes y con base a ello, pues orientar la presentación. Entonces, anímate a votar. Cuando lleguemos al 80% de la votación, ahí podemos cerrar la encuesta para que nos pueda dar cifras con más certeza y saber qué opina la mayoría respecto a esta pregunta de cuánto de tu ingreso destinas para ahorro o inversión. Si el dispositivo desde el cual te estás conectando no te permite elegir alguna de las opciones, entonces utiliza la barra de questions y ahí ponnos la respuesta que elegirías para que también tengamos una idea de qué es lo que tú estás pensando, cuál es tu realidad, aunque no cuente en el sondeo final. Quedan poco para llegar al 80%, así que si todavía no votas, este es el momento de hacerlo. Ya estamos ansiosos de saber cuál es la respuesta, así que anímate y vota ahora. De acuerdo, pues vamos a cerrar en este momento la encuesta y ya queremos saber todos los resultados. Para ello, te lo comparto. El 31% de las personas nos dicen que nada, que no les alcanza. Todavía no, en este momento no están destinando nada a su ahorro. El siguiente grupo más importante, el 26%, nos dice que entre un 5 y un 10%. Después está el grupo que dice que menos del 5% y solamente un 21% nos dice que más del 20%. Muy bien, pues muy interesantes estos resultados. Vamos a pasarle el micrófono a Agustín para ver qué nos dice, que nos dé su retroalimentación en relación a esto. Muy bien, déjame hablar un poco de estas opciones. Si contestaste que no te alcanza y que no destinas ahorro para dinero para ahorro o inversión, quiero que pongas mucha atención a mi siguiente comentario. Estoy a punto de decirte lo más importante de este webinar, de este seminario online. Escúchame con mucha atención. Si no estás destinando dinero para ahorro o inversión, entonces estás violando la primera regla de la que hablan los expertos en inteligencia financiera, que es págate tú primero. ¿A qué me refiero? Si el dinero que pasa por tus manos, si de ese dinero nada utilizas para pagarte a ti mismo, en este caso un ahorro o una inversión, entonces lo que va a suceder es que toda tu vida vas a trabajar para pagarle a alguien más, al plomero, al herrero, al que te vende el agua,
al que fabrica los alimentos, a quien sea, a todos menos a ti. Ten mucho cuidado, es el momento de hacer un cambio. Imagina algo, imagina, porque además a veces nos ponemos solo pretextos. Eso de no me alcanza es una situación que nosotros mismos fabricamos. Seguramente hay muchas cosas que compras de las que podrías prescindir. Y si de hoy a mañana hubiera alguna situación financiera muy complicada en tu país y los precios subieran un 10% repentinamente, ¿no tendrías que adaptarte a esos nuevos costos? Seguramente sí. Así que haz un simulacro, simula que en tu país o en tu situación económica de repente las cosas subieron un 10% o un 15% de precio y te tienes que adaptar. Haz una lista de cosas que no te sirven o que estás comprando y que realmente no necesitas. Si estás saliendo a comer fuera, pues busca ahorrar cierto dinero en preparar tus alimentos en casa. Busca formas de tener por lo menos un 10% de tu ingreso para pagarte a ti mismo. Créeme, al principio cuesta un poco de trabajo, pero poco a poco se vuelve costumbre, se vuelve una prioridad. Y entonces empiezas a generar un patrimonio. No es complicado cuando ya lo decidiste. Así que esto fue probablemente para ti, si estás en esa categoría, lo más importante de este seminario online. Ahora, si contestaste que menos del 5%, pues probablemente te das cuenta de que es importante subirlo un poquito. Generalmente se recomienda que por lo menos sea el 10%, pero vas por buen camino. Por lo menos ya tienes un cierto hábito de separar cierto dinero. Y eso es buen camino. Si estás entre el 5 y el 10%, pues llevas mucha ventaja sobre la gran mayoría de la gente. Pero esto no quiere decir que vayas a terminar pronto la carrera de la inteligencia financiera para llegar a la libertad financiera. Así que aplícate un poquito y empieza a estudiar, a llenarte de información para ver cómo inviertes esa cantidad de dinero y busca incrementarla. Si contestaste que destinas más del 20%, realmente te felicito. La posibilidad de que llegues a la libertad financiera pronto es muy, muy alta. ¿Por qué? Porque ahorrar un cierto porcentaje no depende de la cantidad que ganes, depende del hábito que tengas para gastar menos de lo que ingresas. Entonces, es algo realmente que te va a favorecer. Muy bien, vamos entonces a cerrar la encuesta porque quiero compartir contigo una idea que me parece muy importante, una distinción, y es la distinción entre ahorro e inversión. Si ya sabes cuánto dinero o ya estimaste cuánto porcentaje del dinero que tienes vas a invertir o a ahorrar cada mes, aquí hay una distinción importante a hacer. En el terreno de la inteligencia financiera no se considera que ahorrar sea bueno, se considera que invertir es bueno. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en varios conceptos. Primero de ellos es que detrás del ahorro hay una idea de escasez. Y en la inteligencia financiera esa idea de escasez no existe. Existe la idea de oportunidades, existe la idea de generar más valor, existe la idea de hacer crecer el valor de las cosas, de ser más productivos, pero no de escasez. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo ahorro, tengo una idea que dice necesito guardar para cuando no haya. Es una estimación de que a veces no va a haber fuentes de ingresos. Ahora, esto no quiere decir que yo no sea precavido, pero la idea de invertir es asignar dinero a producir más dinero, diferente a la idea del ahorro, que es tener dinero para cuando no haya. Recuerda, todos estos conceptos son conceptos que son guías generales. Eso no quiere decir que nunca tengas dinero disponible para cualquier emergencia.
Eso tampoco quiere decir que no tengas liquidez para salir de cualquier situación difícil. De hecho, la gente que tiene mucho dinero recomienda que por lo menos tengas el equivalente a unos 4 a 6 meses de lo que necesitas de dinero para sobrevivir líquido, es decir, en una cuenta listo para poderlo utilizar. Esto es prepararse para emergencias. A lo mejor nunca lo utilizas. Y bueno, la mayoría de las personas no lo tienen porque si lo tiene se lo gasta. No tienen la disciplina para hacerlo. Pero esa es la recomendación general. Sin embargo, regreso al punto. Detrás del ahorro está la idea de escasez. A este dinero que la gente que tiene mucho dinero tiene disponible para cualquier emergencia no le llaman ahorro. Le llaman un fondo probablemente de emergencia. Segundo, detrás de la idea de el ahorro está la idea de que después no va a haber flujo de efectivo porque no voy a ser productivo. Es decir, conceptos como el retiro. Para cuando me retire y ya no trabaje y ya no reciba dinero, sino nada más esté terminándome lo que ya ahorré durante toda mi vida, entonces voy a utilizar mi dinero de X, Y, Z forma. Y por eso necesito ahorita ser precavido. Recuerda y repito, no estoy hablando de que sea malo generar un fondo para el retiro. No. Pero detrás de la idea de ahorro está la idea de que cuando me retire no voy a ser productivo. Y eso es lo que queremos evitar. Detrás de la idea de inversión, por otro lado, está la idea de crear más, de hacer que mi trabajo hoy genere productos hoy, mañana y dentro de mucho tiempo. De hacer que mi trabajo hoy se vuelva productivo a lo largo de mucho tiempo. La idea es que necesito que mi dinero trabaje para mí y que se ponga a producir dinero permanentemente. Esta es una idea fundamental si queremos llegar a la libertad financiera. Detrás de la idea de invertir está la idea y el deseo de que haya un flujo de efectivo y que haya productividad permanente. No importa si yo estoy dormido o estoy sentado en una hamaca disfrutando de las olas del mar. Mi dinero, mis negocios, mis productos, mis servicios siguen generando productividad y flujos de efectivo porque siguen generando valor para la gente. Entonces, las ideas que hay detrás del ahorro y detrás de la inversión son muy distintas y es importante empezar a orientar nuestra mente hacia la inversión, no hacia el ahorro. Cualquiera podría argumentar que son ideas similares y que estamos hablando de lo mismo, pero las creencias que hay detrás son muy diferentes y nos orillan a acciones muy diferentes. Vamos entonces a hablar del siguiente concepto. Perdón. ¿Qué es lo que vale en un negocio? ¿Cómo podemos evaluar si un negocio es bueno o no? ¿Cómo puedo yo saber si un negocio es mejor que otro? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo podría yo evaluar si mi empleo es mejor que un negocio que voy a poner? A veces el ingreso que voy a tener en el negocio propio es menor, pero aún así el negocio es mucho más rentable. Déjame entrar en el detalle. Lo que vale en un negocio depende de varios conceptos. El primero de ellos es cuánto pongo. Evidentemente, ¿cuál va a ser mi inversión en ese negocio? Y piensa en un negocio no como algo que voy a poner para ganar dinero. Cada acción que nosotros hacemos en nuestra vida es un negocio. Y déjame decirte que en tu vida probablemente estás haciendo negocios que no son muy productivos, pero los haces y los haces cada día y te parecen rentables. Entonces es momento de empezar a evaluar con sensatez las cosas que realmente son productivas e invertirles un poco de tiempo. Porque, por ejemplo, tú estás en un negocio que se llama la belleza. Ese negocio es el negocio en el que pones cada día tiempo para bañarte, para arreglarte, si eres mujer, para maquillarte y estar listo o lista para salir a tu trabajo, a tu actividad profesional o personal de cada día. Y ese negocio implica que vas a invertir a lo mejor entre media hora y una hora en promedio para hombres un poco menos, para mujeres un poco más.
Y eso te va a durar ¿cuánto? Un día. Y sin embargo lo haces todos los días. Pero a veces no invertimos media hora o 15 minutos al día en educarnos, en leer un libro sobre inversiones, sobre finanzas, sobre negocios, para incrementar nuestra inteligencia financiera. Y sin embargo, quieres que tu situación financiera cambie. Si estás dispuesto a invertir ese tiempo todos los días para ese negocio que se llama belleza o presentación de uno mismo, ¿por qué no estamos dispuestos a veces a hacerlo por nuestra inteligencia financiera que va a durar toda la vida, mucho más que el negocio de la belleza? Entonces, es importante cuánto pongo, cuánto estoy invirtiendo en dinero, en tiempo y en energía. Para mí, todo lo que hacemos lleva una combinación de esos tres. Y generalmente si te hace falta alguno de ellos, necesitas más de los otros para poder hacerlo igual de rápido o con la misma calidad. Por ejemplo, un negocio, si no tengo mucho dinero para invertir en él, necesito meterle más tiempo y más energía. Si tengo mucho dinero, a lo mejor puedo contratar gente que lo haga por mí y entonces invertir poco tiempo y poca energía. Segundo concepto que es importante para saber lo que vale en un negocio. Y estoy esperando tus preguntas y tus comentarios. Por favor, ponlos en la barra de preguntas o de questions para ir respondiéndolas. Otro concepto entonces es ¿cuánto me regresa? Yo pongo cierto tiempo, cierto dinero y cierta energía, pero ¿cuánto de eso me regresa? A lo mejor pongo mucha energía y me regresa mucho dinero. A lo mejor pongo mucho tiempo y me regresa mucho dinero. Y así es como mucha gente vende su vida, el tiempo de su vida, y se pone a trabajar y a trabajar y a trabajar y les queda bastante dinero, pero no tienen tiempo para disfrutarlo, no tienen tiempo para irse de vacaciones. Entonces, pues lo gastan en lujos y en algunos cosas materiales para compensar un poco esta parte, pero no les deja mucha satisfacción. Ahora, aparte de cuánto me regresa, es muy importante en cuánto tiempo me regresa. ¿En cuánto tiempo me regresa lo que estoy invirtiendo? Esto es fundamental. Robert Kiyosaki habla mucho de este concepto del tiempo en uno de sus libros y dice que el dinero rápido vence al dinero lento, no importa que el dinero lento sea más que el dinero rápido. Es decir, yo te preguntaría si tú estarías dispuesto a esperar 10 años para que alguien te regalara, no sé, $10,000. Probablemente sí, pero preferirías eso si hoy no tuvieras con qué comer, a que alguien te diera hoy $50, probablemente no. Ahí es donde la rapidez del dinero, dependiendo de las circunstancias, puede hacer que el dinero rápido sea más valioso que el dinero lento. Entonces es muy importante cuánto me regresa y en cuánto tiempo. ¿Qué es lo que vale también en un negocio? El sistema es una de las cosas más valiosas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una forma de hacer las cosas que me permite reproducir el negocio cuando es necesario. Por ejemplo, si yo tengo una máquina para hacer palomitas, esa máquina me permite hacer más o menos palomitas dependiendo de cuánto necesite hacer. Y tiene una cierta capacidad. Si yo duplico la cantidad de palomitas que necesito vender, pues probablemente la máquina me lo pueda dar. Pero voy a llegar a un punto en el que ya no puedo multiplicar más ese sistema y necesito comprarlo otra vez. Necesitaría una segunda máquina para hacer palomitas. Pero si yo ya tengo el sistema de cómo comprar la máquina, a quién comprársela, cómo obtener un crédito para comprar la máquina, es fácil reproducir el negocio cuando llega alguien y me dice, te voy a hacer un contrato para que me vendas 10,000 bolsas de palomitas al mes. Entonces el sistema es algo que me permite reproducir resultados y crecer con facilidad. Aquí te puedo decir que en mi experiencia, habiendo sido consultor de una incubadora de negocios, aquí es donde fallan la mayoría de los pequeños negocios. Cuando llega un cliente y les quiere dar un gran contrato y no lo pueden cumplir.
Y por tratar de atender a ese cliente, dejan de atender a sus otros clientes y su incapacidad de atender a este cliente grande hace que se vaya ese cliente grande y ahora ya no tienen a los pequeños. He visto una cantidad grande de empresas que tienen un buen futuro, pero por no establecer sistemas que permitan reproducir resultados, al momento de querer crecer, en lugar de crecer, les va mal. ¿Qué otra cosa es muy valiosa en un negocio? El canal de venta. El canal de venta es fundamental. Quien tenga acceso al cliente tiene acceso a una de las cosas más valiosas en un negocio o una empresa. Por eso las empresas de multinivel pueden ser un gran negocio, porque a nivel personal tienes acceso al canal de venta, al cliente, al consumidor. Por eso los buenos vendedores pueden generar muchos negocios propios y hacer que crezcan, porque tienen acceso al canal de venta. No importa si tú tienes el producto, si no tienes al cliente, no puedes vender el producto. Pero imagina que fueras una comercializadora y que tienes acceso a una cartera de 10,000 clientes. Si algún proveedor te quita el producto, les vendes otra cosa. Pero si tienes el canal de producción y te quitan el acceso al canal de venta, ¿a quién le vas a vender el producto que estás haciendo? Entonces, el canal de venta es sumamente importante porque permite que el producto o servicio se intercambie por dinero. Y eso me lleva entonces a el concepto de lo que no vale tanto en un negocio. ¿Qué es lo que no vale tanto en un negocio y mucha gente cree que sí vale? Primero, el producto. El producto nunca es lo más valioso de un negocio. No estoy diciendo que no valga, pero estoy diciendo que hay cosas mucho más valiosas en las que la gente normalmente no se enfoca. Y créeme que a mí me costó años y muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo descubrir, o darme cuenta más bien, no lo descubrí, abrir los ojos y darme cuenta de que el producto no es lo más valioso. Generé en mi vida muchos productos muy valiosos que nunca se vendieron. Generé en mi vida muchas veces servicios muy valiosos que nunca pude cobrar. ¿Por qué? Porque no tenía el acceso al canal de venta, al cliente. Mucha gente piensa que teniendo el producto tiene el negocio asegurado. Quien tiene el negocio asegurado es quien tiene clientes que quieren servicios o productos. La idea, este concepto me vuelve loco. Hay gente que no platica su idea porque dice, me la van a robar. Déjame decirte una cosa, si fuera tan fácil, todo mundo tendría negocios. Pero no basta con la idea. La idea nunca se puede realizar si no tienes un buen sistema para llevarla a cabo. Si no tienes un sistema, no vas a poder hacer que esa idea se reproduzca y llegue al canal de venta, a los clientes, a la gente que está dispuesta a pagar por ese producto o por ese servicio. Así que deja de ser tan celoso de tu idea y enfócate más en cosas que te van a permitir que tu producto o servicio llegue a ese canal y que se multiplique, es decir, el sistema y el canal de venta. Porque déjame decirte algo, si tú te mantienes a la vanguardia, si eres una persona innovadora, siempre vas a tener ideas que van a llevarte a la vanguardia, adelante de los demás. Y habiendo estado en el área de innovación y tecnología, te puedo decir que esa es una ley. Hay leyes que te protegen, hay patentes, hay modelos de utilidad, diferentes estructuras legales que te permiten proteger una idea. Pero aún si proteges esa idea legalmente, eso no va a evitar que alguien te la pueda copiar. Así que enfócate más en el canal de ventas. Y Kiyosaki ilustra perfectamente esto con un ejemplo que es bien conocido por quienes ya lo han leído. Él pregunta si tú puedes generar o crear una hamburguesa con mejor calidad que una hamburguesa de McDonald's. Y prácticamente toda la gente responde que sí. Dice, ahora,
puedes generar un mejor sistema de distribución que el de McDonald's y ahí está el punto. McDonald's no tiene la mejor hamburguesa, pero tiene el mejor sistema para repartirlo en el mundo. La idea no se puede realizar sin un buen sistema. Y ahora vamos con otro concepto que es probablemente uno de los fundamentos más fuertes de un negocio, que es el retorno sobre la inversión. Esta es una cifra que me permite medir si un negocio es mejor que otro. ¿Qué es el retorno sobre inversión? Como su nombre me dice, yo conceptualizo o mido lo que estoy invirtiendo y después checo cuánto regresa, cuánto retorna. Si regresa más, entonces tiene un mejor retorno sobre inversión el negocio que estoy a punto de hacer. Entonces, la pregunta es cuánto dinero me regresa, pero también en cuánto tiempo. El retorno sobre inversión es un concepto que se mide anualmente. Generalmente se expresa por año. Y otro concepto sumamente importante es por cuánto tiempo me va a regresar esa inversión. ¿Por cuánto tiempo yo puedo tener vivo el negocio? ¿A qué me refiero? Imagínate que tú estás vendiendo paletas de dulce y compras cada paleta a 10 pesos y la vendes en 12. Entonces, por cada 10 pesos de inversión que tú haces, te regresan 2. ¿Por qué no 12? Porque 10 es lo que invertiste. Es decir, recuperaste tu dinero, más aparte recuperaste 2. Si recuperaste 2 de 10 que te regresaron por esa inversión, entonces tienes un retorno sobre inversión del 20%. Pero eso es por cada vez que compres una paleta. Si yo puedo vender una paleta al año, entonces el negocio me da 20% anual. Pero si puedo vender muchas paletas al año y lo puedo hacer una y otra vez, entonces el retorno sobre inversión del negocio es mucho más alto que 20%. Pero la pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo puedo yo vender paletas? Si son paletas heladas y vivo en un lugar donde en invierno hay nieve, probablemente no lo pueda hacer durante todo el año, solamente en ciertas épocas. Entonces, ¿por cuánto tiempo puedo yo invertir en el negocio? Eso también es importante. Y te puedo poner un ejemplo muy, muy real que me sucedió. Cuando yo estaba en un agujero financiero bastante profundo, una de las cosas que se me ocurrió hacer fue vender cierto equipo de cómputo especializado. No computadoras porque tienen un margen de retorno muy, muy bajo, pero se me ocurrió voltear a ver el catálogo de un proveedor de equipo de cómputo que yo tenía, un mayorista al cual tenía yo acceso, y entonces revisando ese catálogo, lo que hice fue buscar algún producto que pudiera yo vender en el mercado con suficiente utilidad. Y encontré una base para una computadora portátil que podía yo vender en, digamos, unos $140. Y la base me costaba unos $120 o algo por el estilo. Entonces fui a comprar la base, la anuncié en uno de esos sitios de ventas por internet y lo vendí. Y realmente lo vendí rápido, lo he de haber vendido en unos 4 o 5 días. Si tú consideras que tuve un retorno de inversión probablemente de un 10% en 4 o 5 días, si yo pudiera hacer un movimiento de esos cada semana, entonces yo podría tener un 40% de rendimiento cada mes. Eso es altísimo, eso es un gran negocio, pero la pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo puedo hacer yo ese tipo de movimientos? Pues evidentemente no fue mucho porque la venta se toma cierto tiempo y además llegó un momento en el que el producto ya no existió, lo descontinuaron y lo descontinuaron pronto. Entonces fue un negocio que tuvo un buen rendimiento, pero por un tiempo corto. Ahora,
Si tomamos en cuenta el tiempo, podríamos llegar a un concepto que yo le llamo un retorno sobre inversión extendido. Yo diría que este es el concepto más importante en un negocio. ¿Por qué? Porque me permite comparar, considerando el tiempo, diferentes negocios y diferentes retornos sobre inversión. Esto podría ser un concepto que te dice cómo saber en qué invertir. Y vas a entender un poquito más después de la siguiente encuesta. Porque el retorno sobre inversión extendido, como le llamé, no es otra cosa más que considerar el tiempo y el porcentaje anual de retorno sobre inversión. Por eso entonces vamos a pasar precisamente a esa pregunta, pero antes te dejo con Diana un segundo. Y ahora sí, vamos a pasar a la encuesta, a la segunda encuesta de esta tarde. Y la pregunta la estás viendo ya en tu pantalla, dice así: ¿es mejor un negocio en el que seleccionas solamente una de las 4 posibles respuestas? Invierto $100 y me regresa $10 en un mes. Invierto $1000 y me regresa $1200 en un año. ¿Es lo mismo o no lo sé? Quizá necesites un poquito de tiempo para analizar la respuesta, hacer algunos cálculos en tu mente o algún papel para poder determinar cuál es la opción más adecuada. Y para eso te vamos a dar unos instantes para que puedas elegir la mejor respuesta. Está subiendo ya el porcentaje de personas que votan, pero todavía es probable que necesites un poquito más de tiempo. Así que te vamos a dar otros instantes para que elijas la opción más adecuada. Y si de plano no sabes aún cuál es el mejor negocio, también hay una opción que dice no sé. ¿Cómo vamos? Pues bueno, ya estamos acercándonos al 80% de la votación. Aprovecho este instante para mandar saludos a nuestros amigos que se encuentran en otros países y que continuamente nos siguen a través de estos seminarios sin importar la fecha y los horarios. Muchas gracias por esa lealtad y por esa amistad. Realmente valoramos mucho que estén aquí, amigos de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de muchos países de América Latina y también de Estados Unidos. Y por supuesto, pues a todos los mexicanos. Adelante. Vamos a cerrar ya la encuesta. Muy bien, podemos ver que la mayoría de las personas dijo que era mejor negocio en el que invierto $100 y me regresa $10 en un mes, que un negocio en el que invierto $1000 y me regresa $1200 en un año. 14% de la gente dijo es lo mismo y 9% dijo no sé. Ahora, la pregunta tiene un truco. No dice en qué circunstancias estás. Y he ahí la gran idea que es tener bien claro cuáles son mis necesidades para poder invertir en un negocio. Porque si yo puedo invertir en este negocio de $1000 y me regresa $1200 en un año, pero yo no tengo que hacer nada,
Eso sería mucho mejor que un negocio en el que invierto $100 y me regresa $10 en un mes, pero tengo que estar al pendiente de algo, porque me requiere más trabajo. Sin embargo, ese primer negocio es un poco más rápido que el segundo negocio. Si respondiste es lo mismo, desde el punto de vista de retorno sobre inversión, déjame decirte que tienes una buena noción de cómo más o menos evaluar un negocio. Pero aquí, $200 en un año representarían alrededor de $16 al mes. Entonces, si lo evaluamos fríamente, tendríamos que decir que el negocio de $1,000, que me regresa 1,200 en un año, es mucho más rentable que el primero. Repito que la pregunta tiene truco y realmente no es tan importante cuál hayas contestado, pero es para que empieces a conocerte un poco, para empezar a evaluar cómo estás tú precisamente evaluando los negocios en los que te meterías o en los que quisieras participar. Hablemos entonces un poco más sobre el retorno sobre inversión. Si en un negocio pongo $100 y me regresa $10 en un mes, entonces voy a recibir $120 de retorno en cada mes, perdón, en cada año. Entonces tengo $120 en el año. En el segundo negocio pongo $1,000 y me regresa $1,200 en un año, es decir, me regresa $200 sobre los 12 meses. Entonces, notoriamente, en términos de retorno sobre inversión, el negocio 2 deja más dinero, pero si yo necesito liquidez, no puedo meterme en el negocio 2 y esperar un año a poder tener acceso a esos $1,200. Y aquí hay un error en la presentación. Dice que el retorno sobre inversión es el mismo, pero no es el mismo, es mayor en el segundo negocio. El tiempo del primer negocio es mejor. Y es mejor porque tengo acceso al dinero cada mes en lugar de cada año. Vamos con otra idea que me parece fundamental y que seguramente muchos de ustedes tienen esta duda o esta pregunta en su mente. ¿Cómo puedo hacer más dinero? Especialmente si respondiste a la primera pregunta de la encuesta diciendo que no tienes dinero para ahorrar o invertir porque no te alcanza. Esta pregunta, ¿cómo puedo hacer más dinero? Es muy, muy importante. Ahora, si queremos generar riqueza, necesitamos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Lo importante no es el producto, como ya mencionamos, sino el sistema. Piensa en sistemas que puedan funcionar sin ti para que puedan ser automáticos. Y déjame darte un tip. Internet hace facilísimo esto. La forma más fácil de generar ingreso pasivo hoy es, si estás como empleado o si tienes un autoempleo o tienes un pequeño negocio, yo diría que la forma más fácil es a través de Internet, poniendo un negocio por Internet. Lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Claro que hay que educarse, claro que hay que aprender a saberlo hacer. Pero piensa en sistemas que funcionen sin ti. Internet tiene muchas formas de hacerlo. Encuentra una actividad que te genere ingresos extras y destina todo ese ingreso extra a inversión. Si no sabes en qué invertir, empieza a educarte, pero ponlo mientras en una cuenta donde sea difícil tener acceso a ese dinero. Mira, si es un ingreso extra, seguramente no lo vas a necesitar o no lo necesitarías, y si no lo tuvieras, te las ingeniarías para resolver tus problemas de otra manera si es que ocurriera una emergencia. Así es que desaparece ese dinero de tu vista. Uno de los trucos que yo utilicé, que me sirvió mucho, es que yo tenía dos cuentas bancarias y en una de ellas nunca cargaba la chequera ni la tarjeta. Entonces para mí era relativamente incómodo tener acceso a ese dinero, porque si estaba yo cerca de un banco tenía que regresar a mi casa o a mi oficina por la chequera o por la tarjeta para poder sacar dinero. Entonces hice que fuera difícil sacar dinero de esa cuenta y entonces esa cuenta empezó a crecer.
porque para mí era más fácil ver cómo solucionaba el problema sin tener acceso a ese dinero. Entonces, haz que sea difícil para ti tener acceso a ese dinero. Si no sabes, repito, en qué invertir, puedes incluso meterlo en una inversión a plazo fijo a un mes o a 3 meses o a 6 meses. Pero todos esos ingresos extras, destínalos a invertir, a pagarte tú primero. Decide pagar el precio del éxito financiero. ¿Cuál es ese precio? Número uno, tener la disciplina para pagarte tú primero. Número dos, educarte continuamente y volverte más hábil para manejar tú tu dinero. Si se lo das a alguien para que lo maneje, déjame decirte que quien va a ganar más dinero con tu dinero es esa persona que lo está manejando. Y además corre ciertos riesgos. Cuando yo manejo mi dinero también corro ciertos riesgos, pero por lo menos esos riesgos dependen de mí y no de alguien más. Déjame decirte que hice un ejercicio financiero el día de hoy preparándome para este seminario online. Y empecé a investigar que la bolsa de Estados Unidos, en uno de sus índices llamado el Standard Poor's 500, que es uno de los índices más importantes de las bolsas de Estados Unidos, ha dado un rendimiento promedio en los últimos 25 años, bueno, no promedio, acumulado, de 10% anual. Ahora, es un rendimiento relativamente bueno, pero no es un gran rendimiento. Te preguntarás por qué si la gente dice que la bolsa es un gran negocio. Bueno, ese 10% acumula 3 crisis fuertes en la bolsa. Es decir, a pesar de haber tenido 3 épocas sumamente complicadas y en las que se pierde una gran cantidad del dinero invertido, la bolsa acumuló un rendimiento anualizado de 10%. Eso ya incluye las crisis y es muy importante saberlo, porque si tú sabes manejar tu dinero dentro de la bolsa, vas a poder protegerte contra esas crisis. El problema es que la mayoría de la gente no ha pagado el precio de educarse y ahora lo está pagando en dinero. ¿Por qué? Porque en lugar de dedicar tiempo a saber cómo manejar su dinero y protegerlo en inversiones de bolsa, dejaron su dinero en manos de alguien más. O lo hicieron con una estrategia que no estaba protegida. Entonces recuerda, es muy importante empezar a aprender cómo manejar nuestro dinero. Pero tomando este fundamento, si tú inviertes $250 al mes, después de 15 años tendrías un ingreso pasivo de $860 al mes. Nada malo me parece, porque en muchos de los países latinos con $860 al mes tendrías una vida probablemente sin lujos, probablemente una vida austera y sencilla, pero de hambre no te vas a morir nunca. Entonces, 15 años me parece un tiempo corto para poder tener un ingreso pasivo de esta calidad, con $250 al mes. Ahora, si tu pregunta o tu objeción a lo que estoy diciendo fuera, oye, pero yo no puedo generar $250 al mes para inversión, entonces yo te recomendaría una de dos cosas. Cambia de trabajo y trabaja en tus creencias. Si tu trabajo o tu actividad profesional no te permite tener una actividad extra que te pueda ingresar $250 al mes, cambia de actividad, porque de otra manera va a ser muy complicado salir de un agujero financiero. Y esto no es un concepto que me estoy inventando yo, es también un concepto que tomé de Robert Kiyosaki en uno de sus libros. Si diriges bien tus inversiones y lo haces inteligentemente, y pudieras lograr un rendimiento de 15% anualizado, el ingreso pasivo con $250 al mes después de 15 años sería de $2,090 al mes. Esto ya es un ingreso bastante más alto que el promedio de la gente en cualquiera de los países latinos. Entonces, imagínate que dentro de 15 años, si manejas tus inversiones inteligentemente y agregas $250 al mes, ya podrías tener esta cantidad de ingreso pasivo. Bueno, déjame decirte una cosa. Si haces tu tarea con una inversión en la bolsa de Estados Unidos, cosa que se puede hacer desde cualquier país, no tienes que estar en Estados Unidos,
Es muy fácil lograr un rendimiento promedio de 15%. Muy sencillo. Claro, tienes que estudiar, claro, tienes que saber en qué invertir, claro, tienes que invertir y pagar el precio de la inteligencia financiera. Yo te puedo decir que a veces ese precio es relativamente alto, hay que hacer un esfuerzo, pero la recompensa es increíble. Para yo saber en qué invertir y cómo invertir, tuve que hacer un viaje hasta Singapur para tomar un curso sobre inversiones que me pareció que era el único que iba de acuerdo con mis intereses para poder invertir. Entonces, tuve que hacer un esfuerzo para dar la vuelta hasta el otro lado del mundo literalmente, pero te puedo decir que la recompensa llega y llega multiplicada por el resto de tu vida. Vamos con un siguiente concepto que es lo que hace que un negocio sobreviva o crezca. Estos conceptos son los conceptos que incluí en el seminario porque precisamente los prometimos en la primera parte, que íbamos a hablar de todos estos conceptos. Para mí, lo que hace que un negocio sobreviva o crezca es un sistema de operación de bajo costo. Es decir, que tenga yo una buena utilidad y que esa utilidad me permita cumplir todos los aspectos legales, como por ejemplo costos administrativos, impuestos, y que mi negocio pueda estar en regla, porque de otra manera el negocio no va a poder crecer. No puedes hacer que un negocio crezca en economía informal. Va a llegar un límite donde ya no vas a poder hacer que crezca más. Y desafortunadamente en los países latinos y en México se da mucho que la gente quiere iniciar un negocio y calculan el negocio sin calcular impuestos, sin calcular costos administrativos, sin calcular permisos y trámites, sin calcular comisiones de movimientos bancarios, comisiones que tienen que pagar por su operación. Así es que un sistema de bajo costo es muy importante. Y cuando hablo de sistema no me refiero a un sistema que baje el costo, sino un sistema que me permita operar el negocio y multiplicarlo, pero que no sea costoso. Ahora, que no sea costoso no quiere decir que no represente una inversión fuerte, porque a lo mejor necesito invertir en maquinaria. Pero si yo ya calculé bien el negocio y la maquinaria representa un poco costo comparado con la utilidad que puedo tener, entonces tenemos un buen sistema de bajo costo. Segundo, persistencia y conocimiento por parte de la dirección de la empresa. Si los directivos no tienen conocimiento del negocio, de conceptos en general de un negocio, de cómo hacerlo crecer, de en qué invertir, de cómo hacer que el valor del negocio crezca y que se pueda multiplicar sin necesidad de que los dueños estén ahí, y si los dueños y los directivos no tienen persistencia para soportar sobre todo los primeros años de un negocio que son complicados, entonces el negocio no va a sobrevivir. Y aquí hablamos de un concepto también muy importante que es el manejo emocional que tenga la directiva. La inteligencia emocional que tenga alguien es muy importante para su éxito financiero. Y tercera cosa que creo que es fundamental para que un negocio sobreviva o crezca es el flujo de efectivo. No hay nada que mate más rápido un negocio que los gastos fijos por no haber dinero. Así que yo te puedo decir que si no fuera porque tenía yo líneas de crédito, hubiera tenido que cerrar mis negocios por lo menos unas 4 o 5 veces. Entonces, lo que me salvó en esas ocasiones es poder sacar un crédito del banco para pagar esa semana la nómina. ¿Por qué? Porque a veces el cliente te atrasa un pago. A veces cuentas con un dinero y el cliente no te lo da. Cosa que sucede muy frecuentemente, porque pues no tienes control sobre cuándo te van a pagar. Entonces, el crédito, si lo sabes manejar, es muy sano para un negocio porque te va a permitir tener flujo de efectivo. Entonces yo te puedo decir que yo tengo un par de líneas de crédito que generalmente no uso, pero que están ahí listas para que el día que las necesite pueda yo ir al banco y tener flujo de efectivo. Es muy importante para un negocio. Muy bien, vamos con algunas preguntas que tenemos por ahí. Rosalinda Ceja nos pregunta, ¿puedo considerar como inversión el estar construyendo una casa?
La respuesta es muy simple. Solamente que la casa la vayas a rentar. Pero empieza a haber ciertas ideas en mi cabeza que me dirían que no. ¿Por qué? Porque si yo voy a rentar una casa, es más barato para mí comprarla que construirla. Y es más rápido. Empiezo a generar dinero más rápido. Generalmente una casa no va a ser un negocio. Hablamos de este concepto en la primera parte. Robert Kiyosaki dice que la única forma en que una casa va a ser un activo que ponga dinero en tu bolsa es si la tienes rentando. Si alguien te paga por vivir ahí. Si es tu casa, no se considera un activo, se considera un pasivo porque va a quitar dinero de tu bolsa. En impuestos, en prediales, en mantenimiento. Alba Luz nos dice, me gustaría que explicaras de nuevo qué o quiénes son el canal de ventas. Muy bien. El canal de ventas son los vendedores. El canal de ventas lo tiene quien tiene acceso a la gente que va a comprar el producto o servicio. Ese es el canal de ventas. Alberto Azcarate nos dice, muy interesante lo antes mencionado, pero ¿qué pasa cuando la inversión o tiempo de protección es mera mano de obra y no reventa de un objeto tangible, como las bases de computadoras? Alberto, me gustaría que nos... Perdón, Alberto, me gustaría que nos ampliaras un poquito más la pregunta. No estoy seguro de entender em, bien cuál es el concepto al que te estás refiriendo. Jorge Villaseñor nos dice, pero si me da $10 en un mes esa inversión, a los 10 meses tengo $10 más para reinvertir. Así es, Jorge. Habría que calcular algo que se llama el interés compuesto de esa inversión. Y estás asumiendo que vas a reinvertir todo el rendimiento que te dé el negocio. Pero estamos olvidando algo que ya mencioné, que es el hecho de que un negocio que yo inicio y que al año me da un cierto rendimiento sin que yo tenga que meter las manos, no me está requiriendo ni tiempo ni energía. En cambio, un negocio que mes con mes necesito estar evaluando o estar regenerando, podría requerirme más tiempo y energía. Allí es donde no podemos medir el retorno sobre inversión y tomarlo como un valor absoluto. El tiempo y la cantidad de trabajo que necesito invertir en cada uno de ellos es importante para evaluar cuál negocio es mejor para mí. Y por eso mencioné que no es que un negocio sea mejor que otro solo por el retorno sobre inversión. Es un dato muy importante, eso sí, pero tengo que considerar cuánto dinero, cuánto tiempo y cuánta energía le voy a invertir para poder determinar cuál es el negocio que realmente me conviene. Y va a ir de acuerdo también con mis necesidades y mi personalidad. Alberto nos dice, ¿qué pasa si uno no es sujeto de crédito? Alberto, siempre somos sujetos de crédito, nada más que a veces no con el banco. Entonces, primera recomendación, si no eres sujeto de crédito, no tienes una tarjeta, no tienes crédito, mi recomendación sería empieza a construirlo. Pero mucho cuidado al construir un crédito. Les puedo decir por experiencia, porque al no saber manejarlo yo me metí en un agujero bastante profundo, puede ser muy delicado. Necesitamos disciplina. Entonces, empieza pequeño, empieza a construir hábitos disciplinados para manejar tu crédito. Tu crédito va a ir creciendo y si mantienes esa disciplina, vas a poder tener una línea de crédito amplia sin que te metas en un problema necesariamente. Entonces, mi recomendación sería, empieza a volverte sujeto de crédito. Si tienes problemas en un buró de crédito, siempre hay formas de empezar a arreglarlo poco a poco, pero es muy valioso tener un crédito disponible. No estoy hablando de que lo utilicemos, pero ya también en el seminario online de la semana pasada hablamos de la deuda buena, de cómo generar dinero a partir de deuda. Cristina Calderón dice, ¿cuáles son los gastos por falta de flujo de efectivo? No es que existan gastos por falta de flujo de efectivo, es que existen gastos fijos
que tienes que pagar, tengas o no tengas flujo de efectivo. Por ejemplo, en un negocio, no puedes decirle a los empleados que el cliente no te pagó y que no les vas a pagar su salario porque se van. Es así de simple. Tú tienes que pagarle a ellos antes que a cualquier otro eh, proveedor, cliente o prestador de servicio, porque si no, tu negocio no va a tener gente para operar la siguiente semana. Si tienes un proveedor de servicios como de luz o de teléfono y no lo pagas, también te van a cortar el servicio. Entonces, hay gastos fijos que no puedes detener, que no puedes posponer y que si no tienes el efectivo, tu negocio se va a detener. Y lo más caro de un negocio es no estar operando, porque los gastos fijos siguen. Rentas, costos de mobiliario, etcétera. Clara Elisa, ¿qué me recomiendan para empezar a instruirme en cómo invertir mi dinero? Tengo en mente un negocio, pero las ideas aún son muy vagas. Tengo cierta cantidad, pero no sé cómo invertirlo. Yo creo que es muy recomendable empezar por algunos libros básicos. La literatura de Kiyosaki es muy precisa, creo yo, en sus primeros 3 libros. Padre rico, padre pobre son conceptos fundamentales de inteligencia financiera. No se orienta tanto a negocios como a conceptos y creencias básicas, pero el cuadrante del flujo de dinero ya habla un poquito más sobre la diferencia entre un empleado, un autoempleado y un dueño de negocios y un inversionista. Y su siguiente libro que dice ¿En qué invierten los inversionistas? Es un libro que ya se orienta bastante más a los negocios, que te mete a cuestiones financieras como razones de rentabilidad en las empresas y conceptos que son muy importantes y muy interesantes para evaluar un negocio. Esas serían mis recomendaciones. Creo que hay mucha información. Otra de las cosas que yo recomendé también el seminario pasado y que volvería a recomendar es suscribirse a una revista por lo menos un año sobre inversiones. Y yo lo hice con 2 revistas, una orientada más a negocios y emprendimiento, otra orientada a inversiones y finanzas. Y realmente durante el par de años que estuve suscrito a esas revistas, las leía, me informaba, me familiarizaba, ampliaron mi mente de una manera increíble y es algo súper, súper recomendable. Ahora, Alberto ya nos está aclarando aquí la duda que yo tenía. Habla de creación de aplicaciones, producción. Entonces, ¿qué pasa cuando la inversión o tiempo de producción es mano de obra y no se trata de la reventa de un objeto tangible? Bueno, cuando no se trata de un objeto tangible, especialmente si son aplicaciones, necesitas primero analizar el mercado, porque realmente son pocas las aplicaciones que hoy en día, habiendo tantísima competencia, tienen un boom que te va a hacer millonario de la noche a la mañana. Y es un producto perecedero. Las aplicaciones son un producto que van a tener un tiempo de vida. Si no tienes hay un concepto que se llama time to market o tiempo para que el producto desde su diseño llegue al mercado. Si el tiempo no es corto, es probable que las plataformas cambien, los sistemas operativos cambien y entonces tu producto se puede volver obsoleto muy, muy rápido. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado al calcular los retornos y la inversión que vas a hacer en tiempo. Y muchas veces te podría yo decir que el negocio de hacer software no está en programar. De nuevo, el negocio está en tener el canal de venta, en tener un cliente con una necesidad y resolvérsela. Tuve yo la experiencia de tener una línea de producción de software y si tu intención es ponerte a programar tú, yo te diría, hazlo solamente al principio, piensa en quitar las manos de la computadora lo más rápido posible. Muy bien, parece que son todas las preguntas que tenemos y esos son los conceptos que yo quería el día de hoy compartir contigo.